Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, porque tenemos un tema que les aseguro, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar a fondo, uno de esos giros inesperados en la vida de nuestras estrellas favoritas que nos dejan con la boca abierta. Y cuando digo favoritas me refiero a las figuras que marcan tendencia, a los nombres que resuenan en cada rincón del planeta, especialmente en el mundo de las telenovelas y el cine turco que tanto nos apasiona. Prepárense porque vamos a hablar de Neslihan Atagul y de un momento clave, un punto de inflexión, que la conectó de una manera súper especial con otro gigante de la actuación, nada más y nada menos que Burak Özçivit. Sí, el título ya nos da una pista, pero vamos a ir mucho más allá de la simple noticia, vamos a explorar el porqué y el cómo de esta conexión que ha generado tanta expectación. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante mundo, les hago una invitación que me hace muchísima ilusión. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que está por aquí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y sorpresas del mundo del espectáculo. No se queden fuera. Y bueno, ¿de qué va este misterio, este giro inesperado? Pues resulta que la carrera de Neslihan Atagul, una actriz que ya venía pisando fuerte y demostrando un talento innato, tomó un rumbo particularmente interesante y significativo cuando su camino se cruzó, de una manera muy particular, con el de Burak Özçivit. Para quienes no lo sepan, ambos son dos de los nombres más reconocidos y queridos en la industria del entretenimiento turco, con carreras sólidas y una legión de seguidores que los adoran. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Fue una colaboración profesional, un encuentro casual, un proyecto que cambió sus trayectorias? Pues la respuesta, como suele suceder en estos casos, es una mezcla de todo ello y sobre todo, un momento que resonó y sigue resonando en la memoria de los fans. Piensen en esto, Neslihan Atagul ya era una actriz prometedora. La habíamos visto brillar en producciones anteriores, demostrando una versatilidad y una profundidad emocional que la distinguían. Tenía esa chispa, esa capacidad de transmitir sentimientos complejos con una sola mirada. Y por otro lado, Burak Özçivit, un actor que ya se había consolidado como un ídolo de masas, con una presencia escénica arrolladora y una popularidad que traspasaba fronteras. Ambos figuras por derecho propio, pero, ¿qué pasa cuando dos talentos de este calibre se cruzan en el camino? La expectativa se dispara, ¿verdad? El verdadero giro inesperado, el momento clave del que hablamos hoy, se materializó en una producción que se convirtió en un fenómeno global, la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países. Y aquí es donde la conexión entre Neslihan y Burak se vuelve inseparable. No es solo que compartieran pantalla, es que sus personajes, Nihan y Kemal, se convirtieron en la pareja del momento, en la representación de un amor épico, tormentoso, lleno de pasión y obstáculos. La química entre ellos era palpable, eléctrica. Cada escena que compartían era un torbellino de emociones, y el público se enganchó de una manera brutal. Antes de Kara Sevda, si bien Neslihan ya tenía una carrera en ascenso, este proyecto la catapultó a un nivel de fama internacional sin precedentes. Fue la oportunidad perfecta para demostrar al mundo de lo que era capaz, y lo hizo de la mano de un compañero excepcional. Y para Burak, Kara Sevda significó, si cabe, una consolidación aún mayor de su estatus como estrella. La dinámica entre sus personajes era el motor principal de la serie, y la manera en que Neslihan y Burak interpretaron a Nihan y Kemal fue simplemente magistral. Analicemos un poco más a fondo este momento clave. No se trata solo de la trama de la serie, que ya de por sí era intensa y atrapante. Se trata de la sinergia que se creó entre los actores. La forma en que se miraban, la manera en que sus diálogos fluían, la energía que desprendían en cada interacción. Era como si hubieran nacido para interpretar esos papeles. ¿Fue pura casualidad? ¿Fue la dirección de la serie? ¿O hubo algo más, una conexión profunda entre ellos que trascendió lo profesional y se tradujo en esa química arrolladora en pantalla? Los fans siempre estamos buscando esas conexiones, esas historias detrás de las cámaras que alimentan nuestra fascinación. Y en el caso de Neslihan y Burak, las especulaciones y los comentarios no se hicieron esperar. Se hablaba de su profesionalismo, de su respeto mutuo, de la manera en que se apoyaban en escena. Y por supuesto también surgieron rumores y deseos de que esa conexión en pantalla pudiera trasladarse a la vida real. Aunque ambos actores ya tenían sus vidas personales definidas, la intensidad de su interpretación hizo que para muchos esa
pareja ficticia se sintiera increíblemente real. El éxito de Karasevda no se puede entender sin la contribución fundamental de ambos. Neslihan, con su vulnerabilidad y fortaleza, dio vida a una Nian que luchaba contra las adversidades y por su amor. Y Burak, con su carisma y entrega, encarnó a un Kemal que era la personificación de la pasión y la determinación. Juntos crearon una historia de amor que cautivó a millones de espectadores en Turquía y en más de 60 países. Fue una de esas series que marcan un antes y un después en la historia de la televisión, y Neslihan y Burak fueron los artífices de ese fenómeno. Este giro inesperado en la carrera de Neslihan Atagul, marcado por su colaboración con Burak Özçivit en Karasevda, no solo la expuso a una audiencia global masiva, sino que también le brindó la oportunidad de trabajar con un actor de su calibre, lo que sin duda enriqueció su propia experiencia profesional y le permitió pulir aún más sus habilidades. La serie se convirtió en un trampolín, y la pareja Nihan Kemal en un icono cultural. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en la importancia de estos momentos. En el mundo del entretenimiento, las colaboraciones pueden ser verdaderos catalizadores. Un actor o actriz puede estar haciendo un buen trabajo, pero una asociación particular puede elevar su perfil, exponerlos a nuevas oportunidades y solidificar su legado. Para Neslihan, trabajar con Burak en Karasevda fue precisamente eso, un momento clave que la llevó a un estrellato internacional y le permitió ser parte de una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Además, el impacto de estas colaboraciones va más allá de lo individual. Cuando dos artistas de renombre se unen, generan una expectación que beneficia a toda la industria. El interés global en la televisión turca creció exponencialmente gracias a producciones como Karasevda, y Neslihan y Burak fueron embajadores de ese éxito. Mostraron al mundo la calidad de las producciones turcas, el talento de sus actores y la riqueza de sus historias. Es interesante reflexionar sobre cómo estos momentos se convierten en anécdotas memorables y en puntos de referencia en la carrera de un artista. Para muchos fans, la imagen de Neslihan y Burak como Nihan y Kemal está grabada a fuego. Y eso es precisamente lo que buscamos destacar hoy, cómo una conexión artística puede generar un impacto tan duradero y significativo. Y este es el poder del cine y la televisión, ¿verdad? La capacidad de crear mundos, de contar historias que nos conmueven, que nos hacen soñar, que nos hacen amar a los personajes y, por extensión, a los actores que les dan vida. El giro inesperado del que hablamos hoy es una prueba de ello. No fue solo un proyecto más, fue una alianza que resonó profundamente con el público y dejó una huella imborrable. Para concluir, hemos viajado a través del fascinante mundo del entretenimiento turco para desentrañar un momento crucial en la carrera de Neslihan Atagul. Hemos visto cómo su colaboración con el aclamado Burak Özçivit en la serie Karasevda no solo marcó un antes y un después en su trayectoria, sino que también la catapultó a la fama internacional, creando una de las parejas televisivas más queridas y recordadas. Hemos analizado la química arrolladora en pantalla, el impacto global de la serie y cómo esta alianza estratégica elevó el perfil de ambos artistas, beneficiando además a la industria en su conjunto y consolidando el atractivo de la televisión turca a nivel mundial. Ha sido un recorrido por la magia de la actuación y la forma en que las conexiones artísticas pueden transformar carreras y cautivar audiencias. Espero que este análisis les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan la intensidad de Karasevda? ¿Qué les pareció la química entre Neslihan y Burak? ¿Tienen alguna otra pareja de ficción que les haya marcado de manera similar? Déjenme sus opiniones, sus anécdotas y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más vídeos como este, con análisis, curiosidades y todo lo que rodea al fascinante mundo del espectáculo, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fanática de las series turcas o que simplemente disfrute de una buena historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!